Hola mi gente de YouTube, bienvenidos a nuestra academia con el profesor Reiner. El día de hoy vamos a continuar con el curso de torno y bueno, vamos a continuar hablando del tema de mecanizado de piezas industriales, hablando del torno en sí. Vamos a continuar con esta temática, yo estoy esperando que todo este contenido les esté ayudando y les esté sirviendo a aquellos que están en el módulo de maquinado y que les guste el torno. Bueno, en este curso hemos hablado desde la introducción, el tipo de sujeción, los regímenes de corte, tipo de montaje de la herramienta, tipo de montaje de las piezas, la alineación, tipos de herramientas, ya hablamos de engrase, de lubricación, y para ya comenzar a hablar de las distintas operaciones del mecanizado, pues vamos a hablar precisamente el día de hoy de ese tema, ¿no? Vamos a hablar del mecanizado de las piezas industriales en el torno. Y bueno, vamos a comenzar acá a hablar de mecanizado de piezas en el torno. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Nosotros debemos de conocer bien el torno. Fíjense que yo siempre soy de las personas de que digo, bueno, para poder manejar una máquina debo de conocerla y operarla para después darle mantenimiento. Es difícil decir de que una persona le va a dar mantenimiento sin saber cómo funciona. Por eso es que uno debe ser primero operador de un torno para después dar mantenimiento a tornos, y así vas a saber exactamente cómo encontrar una falla X. Pero bueno, esto no es mantenimiento industrial. Me disculpen que hasta me salí de tema, pero no importa. Vamos a hablar entonces del torno, de las distintas operaciones básicas, porque ya estamos un par de clases para comenzar a hablar de las operaciones básicas. Ya hemos hablado de herramientas y de muchas cosas. En el torno nosotros tenemos algunos maquinados básicos, convencionales y específicos que todo tornero debe de conocer, y por ahí debemos iniciar. Pues entonces aquí tenemos los dos principales, que es el torneado exterior y el torneado interior. Básicamente vamos a entender con torneado exterior todos aquellos mecanizados que son en una posición externa a una pieza. Entendemos como mecanizado aquel procedimiento de arranque de viruta. En el caso del torno es un procedimiento por arranque viruta. Más adelante, cuando comencemos a hablar de las operaciones básicas, vamos a hablar de los movimientos que se tienen que dar o los movimientos que se tienen que relacionar al momento del mecanizado, que es movimiento de corte, avance, penetración. Esas cositas las vamos a ver más adelante. Ahorita solo vamos a hablar de las operaciones básicas. Entonces vamos a comenzar a definir, bueno, hay un torneado externo y un torneado externo, interno, externo. El exterior o externo es aquel cuando nosotros mecanizamos una parte externa de la pieza, y el torneado interior es cuando nosotros hacemos un mecanizado en una parte interna, llámese un agujero pasante, un agujero con tope, algún mecanizado interno, ¿verdad? Esas son las principales o los primeros que nosotros vamos a comenzar a hablar. Las dos primeras operaciones que todo tornero debe manejar es el cilindrado y el refrentado, que ya más adelante vamos a hablar de los conceptos. El cilindrado, como tenemos las figuras acá en la parte superior, el cilindrado, bueno, en este caso tenemos tres tipos de figura, todas ellas son externas. El cilindrado se puede dar interno y externo. El cilindrado se puede dar interno y externo, ¿ya? El cilindrado siempre es una operación que va paralela al eje de simetría de la pieza, que ya vamos a hablar de su concepto. Hoy solo estoy presentando los tipos de operaciones que se deben de realizar o que se pueden realizar en el torno. La segunda operación es el refrentado. El refrentado es una operación que siempre va a estar perpendicular al eje de simetría del torno o al eje simétrico de la pieza. En este caso, hablando que la pieza está centrada y que uno de los ejes de la pieza está conforme al eje de simetría, al eje imaginario del torno. Y lógicamente, como este está perpendicular, pues allí, como podemos ver en algunos países, a esto le llaman carear la pieza. Refrentar es carear la pieza. Es el segundo mecanizado. Aquí tenemos dentro de los torneados exteriores, nosotros podemos hacer otra operación que se llama ranurado. Y la ranura pues consiste nada más en hacer un pequeño perfil, como lo podemos ver allí, y puede ser de dos maneras. Puede ser radial, puede ser frontal y puede ser interna. Aquí me le hizo falta al profesor. Puede ser interna también. Y nosotros, no sé si me están entendiendo. Por ejemplo, las mordazas del carro, las mordazas del plato universal, viaja en unas guías que son una ranura, una hélice, una espiral. Entonces, esa es la situación que nosotros poquito a poquito como principiantes debemos ir manejando. Entonces tenemos otro procedimiento que se llama ranurado,
Y también tenemos otro procedimiento que lo vamos a conocer como el tronzado, así como lo podemos ver nosotros acá. El tronzado es similar al ranurado, pero ahora este llega prácticamente hasta el eje de simetría, de tal manera que el tronzado en algunos países le llaman cortar en el torno con una cuchilla. Entonces, como podemos ver aquí, dice, bueno, similar al ranurado, pero la herramienta se mueve radialmente hasta llegar al centro o al diámetro interior de la pieza, de tal manera que eso es lo que hace que esta prácticamente la termine cortando, como podemos ver acá en la figura. Y ahí tenemos una cuchilla para poder hacer una especie de corte. En el caso de inserto, como podemos ver ahí, tenemos dos tipos de cuchillas que nos dice ahí, pero generalmente el tornero, pues, ranurar, tronzar. Y aquí la cuchilla o el inserto R para izquierda, que viene de right, y left, pues viene de izquierda, como podemos ver a izquierda y derecha, que son algunas de las cuchillas que se utiliza para realizar este tipo de operación. La misma cuchilla de ranurar pues podemos ocupar para tronzar. Todo depende de la longitud de la garganta, de la profundidad que se le dé. Bueno, las características del tronzado lo vamos a ver en su momento, porque también hay que ver el espesor de esa ranura que se esté haciendo. Otra operación externa que también puede darse internamente, porque podemos hacer chaflanes internos, es el achaflanado, como lo vemos acá en la pantalla, o entallado. Entonces, estas operaciones son de mecanizado y que nosotros las podemos hacer, son parte de las operaciones que se pueden hacer. Como les digo, en su momento nosotros vamos a ver el concepto y cómo realizarlo, porque ahorita mismo solo las estamos presentando. Otra operación externa es el moleteado. Moleteado es una operación que se le realiza a las piezas como un relieve para una mayor sujeción, y es en aquellas piezas que generalmente viven montándose y desmontándose con alta frecuencia, no sé, con las guardas de protección, algunas tuerquitas que son de esa manera, y ahí vamos a ir a ver, cuando nosotros miremos el moleteado, nosotros vamos a ver sus características, el concepto, generalidades, tipo de moleteado, la picadura, el paso, moleta simple, sencilla, diagonal, un montón de cosas que hay que aprender de este tipo de situación. De hecho, nosotros ya tenemos algunas operaciones allí en el torno, y una de las operaciones que es de torno avanzado, yo considero torno avanzado ya aquella cuando el operario tiene bastante experiencia, como por ejemplo roscar, porque roscar no solo hacer rosca triangular, rosca trapezial, rosca modulares, ya rosca cuadrada, rosca redonda, no sé si se me escapa algo otra, bueno, roscado, después tenemos torneado cónico y torneado excéntrico. Para mí son y torneados especiales, que son aquellos de acabado, como por ejemplo los ajustes de precisión de bushing y balinera. Entonces aquí tenemos la hacer rosca, que en su momento vamos a hablar de rosca. Rosca es un tema muy amplio. De hecho, los profesores a nosotros nos enseñan en 6 meses, un trimestre práctico, más de un trimestre a veces, 2 trimestres, perdón, en el caso de rosca, porque hay que ver todos los tipos de rosca, y en cada una hay que ir haciendo cálculos, y en cada una hay que ir despertando habilidades para hacer roscas internas y roscas externas. Roscas especiales, 2, 3 entradas, pues no sé si se me escapa, rosca frontal, que es otra rosca especial. Bien, el roscado es otra situación, es otro tipo de maquinado en el torno. Otro tipo de maquinado en el torno es el de realizar la operación de agujero, taladrado. El taladrado no solo se puede hacer en una máquina taladradora, también lo podemos hacer en el torno, y en su momento pues vamos a hablar de las características de este tipo de maquinado, ¿verdad? Que es muy importante. Y pues acá tenemos el agujero de centro, el agujero de dos operaciones más. El agujero de centro, que se llama centrado y se ocupa como una guía para montar piezas largas, y el escariado, que es para dar un acabado superficial mejor en los agujeros, que en su momento pues hablaremos de esto. Estas son operaciones también que son muy importantes. En el caso del escariado son aquellas para aquellas superficies que deben de tener un buen acabado superficial, porque van en funcionamiento con otras como pin, no sé, ruedas, otra cosa como engranajes, ¿verdad? O piñones. Aquí tenemos operaciones de roscado. Bueno, ya hablamos de roscado, pero aquí rosca izquierda, rosca derecha. El roscado, la mayoría, casi todas, no sé si la mayoría de ellas se pueden hacer tanto interna como externa, la mayoría de ellas se pueden hacer tanto interna como externa. Bueno, y aquí tenemos roscas derechas, roscas izquierdas. En su momento yo creo que lo dije, las roscas especiales, rosca de más de una entrada, cómo hacer esta, que ya nosotros tenemos los prácticos acá. Las clases las vamos a venir subiendo poco a poco. Y bueno, creo que ahí finaliza la presentación del día de hoy. Y bueno, como les estaba comentando, el propósito de la clase del día de hoy era mencionar las operaciones básicas más esenciales en el mecanizado.
Y posteriormente ya iremos hablando de la teoría, en donde comenzamos a hablar del concepto de cada una de ellas, las características de cada una de ellas. No sé si hay algunas, no sé, por ejemplo, las velocidades. No es la misma velocidad para arrocar que para taladrar, que para hacer achaflanado, que para todas estas operaciones básicas que son muy importantes en el torno. Y en el caso, yo dos no las mencioné porque hay algunos maestros que siempre dicen que esa se ve en el torno nivel avanzado, que es en el caso del torneado cónico, y el que puede ser interno y externo, y el torneado excéntrico, que hay muchos métodos también, pero también son operaciones que se pueden realizar en el torno, los torneados de forma. Imagínense que no mencioné porque hay torneados de formas que cóncavas, convexos, que son partes de mecanizado, pero en estas no las he mencionado. Pero igual, bueno, ya las estoy mencionando. Todas estas operaciones, en la clase del día de hoy era mencionar las operaciones. Ya después vamos a ir viendo los conceptos. Poco a poco nos vamos a ir introduciendo. Esperamos que todas estas clases conversacionales que traigo acá aquí en nuestra academia con el profesor Reiner, aprendemos juntos para que... yo espero que les esté sirviendo y les espero que me dejen un comentario ahí, ¿verdad? ¿Qué tal les ha parecido? Pierdan esa timidez, vamos a estar interactuando más, pierdan la timidez, decir, profesor, tal cosa lo dijo mal. Lo que pasa es que cuando yo quisiera, mire, he estado viendo unos conceptos ahí, he estado viendo un par de comentarios de personas que me critican de manera destructiva, que me dicen, oye, profesor, que usted lo dijo mal. Pues sí, a veces uno hablar rápido, hablar 2 horas rápido, los quisiera ver a ellos aquí. Hablar 2 horas rápido frente a la cámara o frente a un auditorio, uno pues más de alguna palabra se le puede ir mal y no lo mira, no lo siente, no lo sabe, hasta que alguien lo dice. En el caso yo he visto mis videos, he visto mis grabaciones y pues lógicamente, ¿verdad? Que he visto algunos errores, pero igual, ¿verdad? De los errores aprendemos y vivimos. Les agradezco a todos aquellos que siempre están apoyando el canal de YouTube y que comparten el contenido. Mando un saludo a todas esas personas, ¿verdad? Y espero que en las próximas videoclases me sigan comentando y sigan ayudando y apoyando al canal. Muchísimas gracias a todos. Tengan un buen día.